I don't know if I've ever done a preaching like this in my life. Va a ser muy curioso y tiene que ver con lo que estamos viviendo en España o en el mundo hoy. It's kind of funny. It has to do with the situation we have in Spain and the world today. Porque nosotros estamos tan informados sobre un tema específico. Because we're so well informed about a specific theme. Y es que casi cada día, por lo menos algunos de nosotros, And in every day, at least for some of us, escuchamos cuántos han muerto de una enfermedad. we hear about how many have Hoy died se ha out of muerto esto, hoy se ha a muerto lo otro, hoy se ha sickness. muerto esto, en todo el And mundo se ha today one muerto has esto, died, en another one has España died, se ha muerto esto. Y And in estamos Spain, someone has died. solamente escuchando sobre So we're thinking about personas que han muerto. people that have died. Y yo voy a esta predicación hablar sobre la muerte. And I'm going to speak about death in this preaching. No me voy a hacer mexicano, no vamos a celebrar el Día de los Muertos aquí. I'm not going to become a Mexican and we're going to celebrate the Day of the Dead. Pero sí But que creo que es relevante. I think it's relevant. Ayer, porque claro, entre donde vivo yo, Where I live, estaba hablando con una vecina, I was talking to a neighbor cual su marido murió hace 3 meses. whose husband died 3 months ago. Pero también tenemos otros vecinos But we also have another neighbor donde la mujer murió hace 3 meses también. where the wife also died 3 months ago. Y entonces, claro, hace 3 meses, 2 vecinos nuestros en el mismo So the last 3 months, bloque murieron. two neighbors from the same stair entrance died. Y realmente murieron antes de tiempo. And they really died before their time. Porque a lo mejor tendrían entre 51, 60 años, otros por ahí. One 60 has años, about 60. 50, another about 60. Que en nuestro contexto es temprano. And in our context, that's quite early. Entienden nuestro, depende de qué contexto vivimos. It depends in what context we live. Pero fue muy curioso a la hora de charlar con esta vecina, But it was strange when we were speaking to these neighbors, porque ella hizo una referencia de Because la she- otra que murió made a reference to the other person that y lo died. comparó con la muerte que ella había vivido con su marido. And she compared it with the loss that she had suffered with her husband. Ahora, alguno está aquí por primera vez y dijo, pero qué predicación hacen aquí Some of en you are esta here for the iglesia?" first time and they're like, what Pero is a she ver. preaching about? Pero ten paciencia, But be patient with me. vamos a llegar a algo. We're going to get to somewhere. Pero fue bien curiosa ayer, But it was kind of strange porque la vecina que murió because the neighbor that died, es miembro de otra iglesia, she's a member of another church. Y esta vecina mía And this neighbor of mine, hizo una referencia, she made a reference, pero fue diferente con la vecina but it was different with the neighbor porque ella era feliz. because she was happy. Ella podía sonreír She could smile, sabiendo que iba a morir. knowing that he would be dying. Los dos, o sea, que no tienen que ver con COVID, porque algunos hacen sus conclusiones, This has nothing to do with COVID. Sino con Some una- of you make your conclusions. pero sobre una lacra que es mucho más seria y mucho más amplia, que es el cáncer. But it's got to do something very more widespread, which is cancer. Y los dos ya lo habían llevado durante mucho tiempo. And the two of them had carried this for a long time. Nuestra vecina con cual nosotros hablamos, And our neighbor with whom we spoke, ella ni siquiera con su marido hablaron del tema. she didn't even talk about this with her husband. Era como que no era un tema de hablar. It was like it's something that they didn't talk about. Su marido que murió casi vivía en una negación que iba a pasar. The husband that died, or the wife was living kind of in denial that this would ever happen. Para nosotros que somos de Fuengirola de muchos años, seguramente hemos comido comida que él ha preparado. We that live in Fuengirola, we have probably eaten food that he has actually cooked. Porque él era uno de los chefs en Restaurante Primavera. Because he was one of the chefs in the Es que restaurant Primavera. Es el restaurante favorito de mi mujer aquí en It's Fuengirola. my wife's Sí. favorite restaurant here. Sí, está bien, en el paseo marítimo, los And the boliches. beach walk in Los Boliches. Que vengan de boliches que digan aleluya. The people that come from Los Boliches say hallelujah. Sí, va bien. Unos pocos. A few. Pero enfrentarse a la muerte So facing death, es algo que es parte de la vida. it's something that is part of life.
hay dos cosas que es inevitable para todo el mundo. There are two things that are inevitable for everybody. Era un presidente, no me acuerdo qué presidente lo dijo. One president, I don't know which one said this. Dijo, todo el mundo va a pagar impuestos y todo el mundo va a morir. Everybody's going to pay taxes and everybody's going to die. Son dos verdades inevitables para todo el mundo. There are two inevitable truths for everybody. Pero claro, a veces no es algo, aunque sabemos que es parte de la vida, no es algo que nosotros hablamos. But even though we know it's part of life, it's not anything that we talk about. No es una charla común. It's not a common chat subject. Y dependiendo a lo mejor de qué etapa de tu vida estás, And it depends which phase of your life you're in. puede salir más o menos. It can be worse or it can be A less. veces sale más cuando tenemos un familiar que está enfermo gravemente. It can be more whenever you have a family member that's critically ill. Pero yo de tu manera, yo quiero sacar algunas verdades But I want to bring out some truths de la palabra de Dios, from the Word of God, para que tú no de tanto escuchar en este tiempo que estamos solamente casi siendo sembrados con la palabra muerte, so that during this time we've been sown into our minds about the death all the time. yo quiero hablar de tres verdades I want to talk about three truths que tienen que ver con la muerte. that have to do with death. Wow, 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 qué palabra de ánimo. ¿Oye? That is some encouragement. Pero la primera, But the y first, para muchos ya es obvia, and it's obvious for many y people, muchas veces lo sabemos, and a lot of times we know lo about it, entendemos we understand it con nuestro entendimiento, with our understanding, pero a lo mejor no lo hemos aceptado en nuestro corazón. but maybe we haven't accepted it in our hearts. Y la primera verdad es que la muerte para nosotros es ganancia. And the first truth, the death for us is a winning. La muerte para el que cree en Jesús Death for the people that know Jesus, no es ninguna pérdida. it's not a loss. Es una pérdida para los seres queridos que están aquí. It's a loss for the dear beloved souls that are left Es behind. una pérdida para la gente que nos aman. It's a loss for the people that love us. Pero la realidad es que la muerte no es una pérdida. But the truth is that death is not a loss. Y yo creo que nuestra vecina, And I think that our neighbor, aunque a lo mejor no quería morir, even though she didn't want to ella die, entendía esto she understood this. y podía tener una relación a la muerte que era diferente. And she can have a relationship with death which was different. Yo cuando murió mi abuela, When my grandmother died, era uno de los experiencias más reales it was one of the most real experiences para nuestra familia for our de family, la realidad de la eternidad. was the reality of eternity. Porque cuando mi abuela murió, Because when my grandmother y died, murió por lo ahí, tendría 60 y pocos años she también. must have been about 60 odd years. Ella estaba en la habitación del hospital She was in the hospital room, y los que estaban velando con ella and the people that were waking with her, podía escucharla hablar they could hear her talk, y a veces como ya estaba ahí and she was like there already. y a veces estaba aquí. And then she was back. Y había una presencia del cielo en la habitación. And there was a presence of heaven in that room. No había una presencia negativa en la habitación. There was no negative presence in the room. La gloria de Dios estaba en esta The habitación. glory of God was in the room. Y a veces se podía escuchar a mi abuela decir, no quiero volver, no quiero volver. And sometimes you could hear my grandmother saying, I don't want to go back. Porque ya estaba como saboreando la eternidad. Because she was tasting the eternity. Y dijo, no, ¿para qué? Yo no quiero volver, yo I don't quiero. want to go back. Y eso fue una experiencia real en nuestra familia And this was a real experience in our family, que ha dado, claro, una perspectiva which has given us a perspective de la eternidad of eternity por medio de lo que experimentamos con nuestra abuela, through what we experienced with our que es grandmother, fascinante. which is fascinating. Y entonces nosotros sabemos muy bien la palabra que dice Pablo en So we know very Filipenses well 1:21. The word that Paul says in Philippians Pues a mí 12:21, el vivir es Cristo for me the living is Christ y el morir es ganancia.